La palabra vino, fue sembrada en ti y ahora empieza a dar fruto. Y ese fruto de Jesús a través de tu persona es un fruto bueno, es un fruto deseable, es un fruto dulce, es un fruto lleno del amor. Siempre será una gran bendición y un privilegio de nuestra parte estar compartiendo con ustedes estas palabras al corazón. Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bendecido, contento, concentrado y dispuesto a hacer este programa contigo. Qué bendición, gracias a Dios y gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Les saludamos, les bendecimos y qué bueno que nos acompañan en estas palabras al corazón. Debemos ser instruidos en todo, pero si es una instrucción en justicia, nosotros estaremos viviendo una vida equilibrada donde el resultado de nuestra existencia siempre agradará a Dios y a los hombres. Y de esto estamos nosotros hablando en esta serie de enseñanzas, de estas palabras al corazón, sobre la aplicación práctica de la palabra de Dios, mi amor. Amén. Y estamos compartiendo en programas anteriores acerca de lo que dice la palabra en 2 de Timoteo. ¿Para qué nos es útil, verdad? La palabra de Dios. Nos es útil para ser instruidos, nos redarguye, nos dice o nos ayuda a poder encontrar qué es lo que no está bien para corregirlo, ¿verdad? Y nos instruye en justicia. Esta expresión de la porción que estamos citando de 2 de Timoteo 3, 16, y vamos a continuar en el 17, es solamente un microfragmento en un gran universo de revelación y de sabiduría que es la palabra de Dios. Sí. Cuando tú te detienes a limitar toda condición de prisa, de condición natural de cómo tú puedes leer la Biblia y empiezas poco a poco a meditar, tal vez en cada punto, en cada coma, en cada tilde de la palabra, pues vas a encontrar revelación, vas a encontrar el mensaje de Dios, vas a encontrar la palabra de Dios, vas a encontrar que Dios mismo te está hablando de una forma tan directa, tan práctica, que es prácticamente imposible no accionar tu vida en obediencia a lo que Dios te está diciendo. Sí, recuerdo una vez escuché a una misionera, es pastora y era misionera, y decía, pues yo llevo un mes meditando en el mismo versículo, todos los días, de día y de noche, pero no, dice, no he pasado de ese versículo, lo estaba, no sé, de palabra en palabra, de idea, haciéndolo real, ¿verdad? En su vida, meditaba en él y decía, pues no he podido pasar de ahí. Wow, era pues mucho tiempo podemos pensar, ¿verdad? Pero yo pienso que un solo versículo de la Biblia puede transformar nuestra vida si lo aplicamos. No necesitamos, aunque sí debemos, ¿verdad? Y sí tenemos acceso. Hay personas que en China o en Medio Oriente te encuentran una hoja de la palabra o un pedacito, y eso es todo lo que tienen, y eso es todo lo que leen, lo que estudian, y con eso su vida ha sido transformada. Entonces, tal vez el Señor nos lleva, ¿y por qué me vuelve a llevar? Y me vuelve a llevar al mismo versículo, ¿verdad? Bueno, pues tal vez todavía no he aprendido, todavía no lo he puesto por obra, o todavía no lo he hecho, no se ha hecho carne en mí, ¿verdad? No ha transformado para lo que fue enviada esa palabra en mi vida. Y por eso es que regreso, porque siempre regreso a la misma palabra. Bueno, pues porque Dios quiere hacer algo con ella en mí. Al ser una palabra viva, esta puede tener diferentes matices y diferentes expresiones, aún pasando el tiempo. Al volver a caer a ese mismo versículo, ves algo que no habías visto la primera vez que lo leíste. La palabra de Dios es viva. Sí, está tan viva que tú puedes escuchar a un pastor hablar de un versículo y después una predicación de otro sobre el mismo versículo totalmente diferente, ¿verdad? Aunque lleguen al mismo punto,
y después escuchar, y no, yo a través de los años que llevo conociendo al Señor y he escuchado muchísimas predicaciones por el trabajo de la televisión, que me tocaba desde un principio revisar los programas y todo el tiempo estar viendo programas y diferentes pastores y revisando la señal y viendo todo el día las predicaciones, y poder escuchar infinidad de maneras del mismo salmo o el mismo pasaje predicada con tantos matices diferentes y llegando a tantos puntos diferentes de reflexión y de ayuda y de bendición para mi vida y para la vida, pues, de los que los están escuchando. La palabra de Dios, al ser viva, tiene esa característica de moverse en libertad. Y Dios, repartiendo diferentes dones a los hombres por medio de Jesucristo en cuanto a su resurrección, Él estuvo dando esta revelación de su espíritu y de la manifestación como un cuerpo. No todos somos ojos, no todos somos orejas, no todos somos oídos, y tal vez la perspectiva del ojo en cuanto a esta posición de la palabra es muy diferente a la de la oreja, es muy diferente a la de la mano, pero un cuerpo mismo unido por una sola cabeza, Jesucristo, siempre traerá un punto para glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y la palabra guiada por el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Jesús, porque la Escritura dice, el fin de la ley es Cristo. Es decir, la palabra sirve para llevarte a Jesucristo. En un momento dado de nuestra existencia, hablamos a título personal, y esto lo estoy compartiendo contigo porque estuvimos los dos presentes el mismo día. Una porción de la palabra, tú lo dijiste, cambió radicalmente nuestra vida. Un mensaje del Evangelio, la locura del Evangelio, con la cual Dios ahora ha estado utilizando para salvación de las personas. Los secretos de la cruz son locura para los que se pierden, pero para nosotros son poder de Dios, poder para transformar, poder para cambiar. Y un solo mensaje, el primer mensaje descubierto de la revelación de esta palabra que fue escuchado por mis oídos ese domingo por la tarde, transformó radicalmente mi existencia, al punto de casi 30 años después, seguir predicando, compartiendo y hablando sobre Jesucristo. Amén. Eso hace la palabra viva. Sí. Eso hace la palabra que es revelada a tu ser. Hay que tomar esa oportunidad, aplicar la palabra y empezar a caminar en obediencia. Amén. Y tal vez como nosotros ese día decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nuestra vida como la conocíamos, verdad? ¿Qué va a ser? Pues vamos a dejárselo a Dios, y el Señor poco a poco fue haciendo su obra, transformando, porque pues el cambio no pudo ser como ese día de la noche a la mañana llegar a conocer su palabra, a aceptar a Jesús en el corazón como Señor, como Salvador, y al día siguiente te levantas y ya eres la nueva persona. No, pues hay un proceso de transformación, hay un proceso de ir conociendo cada día más de su palabra. El Señor empieza a hacer esa limpieza, ¿verdad? Y empieza con amor, empieza a quitar todas las cosas que estorban, todo durante años, y el Señor ha trabajado en nuestra vida durante todos esos años y seguirá trabajando, ¿verdad? Hasta que nos perfeccione, aunque ha quitado muchas cosas, pues siempre tiene algo, y lo hace, como le digo, siempre lo hace con amor. Su trabajo del Espíritu Santo en nosotros es con amor. Cuando ese amor es revelado a nosotros, aún por condiciones más difíciles que estemos viviendo, en ese acto de misericordia, de amor, de mostrarnos tan sublimemente, tan amablemente, tan gentilmente su revelación para nosotros, pues somos seducidos. El amor de Dios seduce, lleva a tu vida a una voluntad propia de rendirte a Él, y en ese enamoramiento solamente pensar
en agradarle a Él, en agradar a Jesús, en agradar al Padre Celestial. No es que lo estés haciendo por un producto de salvación. No es que lo estés haciendo para estar por tus obras siendo calificado. No. La palabra vino, fue sembrada en ti y ahora empieza a dar fruto. Y ese fruto de Jesús a través de tu persona es un fruto bueno, es un fruto deseable, es un fruto dulce, es un fruto lleno del amor. ¿Por qué podemos tener la relación matrimonial que tenemos? Porque está inmersa de la palabra, está inmersa de Cristo. Amén. Está inmersa del fruto del amor. Y aún las cosas que posiblemente puedan ser ásperas, difíciles o condiciones en la vida que podamos vivir que son naturales y que siempre se van a dar, sometidas y filtradas por la palabra y el amor de Dios, siempre traerán por resultado la honra de la mujer hacia el hombre, el amor del hombre hacia la mujer y el testimonio aún para los hijos, que puedan estar confiados que sus padres, aplicando la palabra, pueden resolver cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de prueba, mi amor. Amén. Sí, pues es todas las cosas y las bendiciones y los beneficios que trae la palabra de Dios en nuestra vida. No es solamente hablar de que es una religión o que te cambiaste de religión o que qué religión eres ahora, ¿no? Es un estilo de vida. Es el amor de Dios hacia nosotros, es la relación que Él quiere que tengamos, más que a qué grupo religioso acudimos o si nos convertimos o si es esa relación que Él quiere tener con nosotros y que quiere que nosotros tengamos con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, ¿verdad? Y nos inunda a través del Espíritu Santo de su amor. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 30. Juan 20, verso 30. Hablando sobre la instrucción de la palabra de Dios, hablando del aspecto objetivo, de la utilidad de la palabra de Dios, hay una reflexión en ella muy clara, y en algunas Biblias viene un subtítulo en cuanto a la porción del capítulo 20, verso 30 de Juan. ¿La tuya la trae? Sí, dice el propósito del libro. El propósito del libro. Es decir, la escritura, la Biblia, no solamente es un aspecto decorativo, no es algo de una protección así ante maldad, donde tú la exhibas y Satanás huya. Es una bendición el poder tener la revelación de la palabra de Dios, pero que tiene un fin. Y hablar del propósito del libro, pues ya lo hemos estado enseñando. Es enseñarte, es corregirte, es redarguirte, es instruirte, porque Dios quiere que vivas una vida plena en Él, que tengas una revelación más de lo que Dios es, que es todo el pensar, el corazón de Dios, de lo que tú eres en Dios. Ese es el propósito del libro. Claro. Mostrarte todos los milagros, mostrarte quién es Jesucristo, mostrarte por qué es confiable abrir tu corazón a Él. Y si vemos el propósito del libro, dice el 30 y el 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Habrá un propósito mayor para la Escritura, habrá un propósito más abierto, más declaradamente directo. No, lo que la Biblia está como palabra de Dios inspirada y capturada por hombres que se dieron la tarea de estar haciéndonos llegar el mensaje de Dios a nosotros. Una manera muy directa, no solamente de quedarnos en una porción, como lo dijimos del versículo acerca de la enseñanza del apóstol Pablo, de para qué sirve, cuál es el propósito.
¿En qué hay utilidad de la palabra de Dios? Pues sí, sirve para enseñar, para redarguir lo que hemos estado hablando. Pero el propósito del libro es mostrarte a Cristo vivo. Amén. Mostrarte a Jesucristo, Dios, Jesucristo poderoso, Jesucristo todavía consciente de tu necesidad y sensible a estar contigo, no solamente para venir a proveerte consuelo, sino darte la salida de cualquier tentación. Sí, y bueno, lo que dice aquí también es para que tengas vida, ¿verdad? Y estamos hablando de la vida eterna, de la vida que el Señor quiere, porque si Él se quiere mostrar a nosotros es para darnos la vida eterna, porque creyendo en Él es que tendremos vida eterna, porque como quiera la misma palabra dice que los años del hombre, ¿verdad? Son 70, 80 para los más robustos y pensamos que queremos ser más robustos y que sean 90 y que sean 100, pero aún así cuando fueran los años son contables, pero la vida eterna ya es incontable, ¿verdad? Ya se para el conteo y empieza toda la eternidad con Dios. Él ha preparado morada, Él fue a preparar morada y una vida celestial, una vida eterna llena de paz, de gozo, donde no habrá enfermedad ni dolor. Y Dios ya lo tiene para nosotros, pero necesitamos conocerle, necesitamos ser llenos de esta palabra, de ser llenos de Jesús, ¿verdad? Buscarle a Él para que tengamos la vida. Y el hecho de confiar en Jesucristo y de ver todos estos milagros y toda la obra que Él hizo en su tiempo, es registrado en parte proporcional. Como dice el apóstol Juan, no cabrían todos los libros de estar haciendo todos los detalles de lo que Jesucristo en su ministerio estuvo desarrollando. Tal vez se capturaron los más significativos, tal vez se capturaron los que Dios quería específicamente mostrar para nuestra enseñanza, pero no podemos ver sino en conclusión que toda la obra de Dios en aquel entonces sigue todavía vigente a través del Espíritu Santo, operando por medio de tu persona y por medio de la mía, porque somos templo del Espíritu Santo. Sí, yo recuerdo que cuando empezamos el ministerio, me dice una hermana, pues ella tenía más fe, ¿verdad? Deberías de empezar a escribir todo lo que Dios hace. Y sí, tuve un intento de empezar a escribir algo, después empezaste tú a escribir, ¿verdad? Y veíamos cada milagro, cada cosa, porque todo lo que el Señor hizo desde un principio en nuestro ministerio era de una manera milagrosa, pero ya también llegó un momento como que pues ya escribí mucho y hay libros y cuadernos llenos de cosas que a veces de repente que leemos y ya no me acordaba que nos pasó esto y ya no me acordaba que nos pasó aquello. Pero si cada uno de nosotros escribiéramos, ¿verdad? Todo lo que Dios hace cada día, de veras, y aparte todo lo que hizo Jesús, todo lo que hace Jesús hoy en día en nuestra vida, ¿no cabrían los libros? Sería una buena propuesta empezar un diario de poder. Ahora, entrando a lo que le llaman la nueva normalidad, bueno, pues que tú registres los milagros, la gloria, la manifestación de Dios. En el mundo vas a encontrar aflicción. En el mundo vas a encontrar problemas. En el mundo vas a encontrar cosas adversas. En el mundo hay dolor. Nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos del mundo. Es decir, somos a través del sacrificio de Jesucristo, hijos de Dios conectados por el Espíritu Santo, teniendo una perspectiva de vida, como dice lo que leímos en el Evangelio de Juan, vida abundante, vida plena, vida eterna. Y ese estilo de vida es muy diferente a vivir una vida convencional basado únicamente a tus conocimientos, a tus experiencias, a tus circunstancias de preparación en esta tierra. Sí. El proyecto de Dios es que tú vivas vida abundante, pero esa se va a vivir solamente por el Espíritu Santo. Así también como la revelación de este documento profético, de estos 66 libros que Dios nos da la oportunidad de accesar y de tener el gran placer y el gran privilegio de en libertad poder estar consumiéndolo día con día. Estamos nosotros necesitando no solamente conocer,
Dice parte de la Escritura que una generación en la antigüedad solamente quería conocimiento y los otros solamente querían señales. Entonces, de nada sirve solamente el conocimiento. La palabra misma nos enseña que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y que aún en el mucho conocimiento, ¿verdad? Podemos llegar a estar siendo seducidos por querer saber más y querer saber más y querer saber más. ¿Cuántas personas? Yo no voy a citar nombres porque va a salir alguien aquí medio despeinado, pero ¿cuántas personas tienen una carrera, 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras y nunca ejercen? Están especializándose, preparándose y están desarrollando un estudio continuo, pero jamás se dedican realmente a poner en práctica una profesión. No podemos estar nosotros solamente llenándonos de conocimiento, llenándonos de conocimiento, llenándonos de conocimiento de revelación de la palabra, sin aplicar los principios que nos enseña. Así es. Porque entonces estaremos nosotros siendo engañados a nosotros mismos. Todo esto es por el Espíritu. Y si vemos la historia de Jesús y Nicodemo por ahí en el capítulo 3 de Juan, vamos a encontrar que Nicodemo estaba lleno de sabiduría, lleno de revelación de la Torá de aquellos entonces. Era maestro de la ley. Sí. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario entender que las cosas que son de la condición natural, en ese nivel natural son. Las cosas de la carne son. Pero las cosas del Espíritu son las que tienes tú que descubrir. ¿Y cómo es el proceso de nacer de nuevo? Alguien estará en este momento analizando y escuchando o viendo lo que estamos compartiendo y dicen, ¿y eso qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Marta Cecilia? Sí, pues podemos hablar o podemos ir a lo que dice la palabra aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice cómo tiene que nacer de nuevo, porque le decía a Nicodemo, ¿qué tengo que regresar yo siendo viejo al vientre de mi madre otra vez? O sea, él ya está pensando con una lógica, pero es una lógica muy ilógica. ¿A quién se le ocurre esa declaración? Juan 3:3, puedes empezar ahí. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Paramos en ese punto porque es algo que se conecta directamente al tema. El reino de Dios es revelado a través de la palabra. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesucristo ha estado presente, Jesucristo es la palabra viva, Jesucristo está aquí a través de su Espíritu en cada una de estas porciones escritas en la Biblia. El reino de Dios se nos es revelado por medio de Jesucristo. Y ese reino de Dios tiene una oportunidad de ser exhibido a nosotros por medio de este documento. Pero es necesario, para que esa revelación del reino de Dios sea entendible, abierta y impacte nuestro corazón, que sea por medio de un nuevo nacimiento espiritual. Sí, tenemos que dejar, ni siquiera es en nuestras fuerzas, ni siquiera lo hacemos nosotros, es Dios el que lo hace. Solamente tenemos que creer y estar dispuestos, porque Él es el que hace esa transformación. Porque es así como decir, ay, hoy voy a nacer de nuevo, hoy quiero nacer de nuevo, hoy voy a nacer. No es de ese deseo, sino es lo que Dios hace y permite que nosotros tengamos ese nuevo nacimiento. Por supuesto que dice que nosotros no somos nacidos ni por condición, voluntad, ni de hombre, ni de mujer. Y de la misma forma que nacimos sin que nos tomaran en cuenta, porque no nos pidieron permiso. Nos pidieron permiso, aquí llegamos, ¿verdad? De la misma forma por el Espíritu. No podemos nacer en lo espiritual por voluntad de hombre, por voluntad de mujer, sino por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, de cierto te digo, volvemos otra vez a esa referencia, cuando Jesús hablaba y hacía hincapié en esta expresión, es que
Pon atención claramente a lo que estoy diciendo. Entonces continuamos. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es un libro espiritual. Es un libro lleno del Espíritu Santo. Es un libro de la instrucción del reino de Dios. Es un libro que narra no solamente la vida, testimonio de Jesucristo, sino da evidencia de que Él está vivo, de que Él está presente, de que su espíritu puede estar siendo impregnado a tu espíritu por medio de la lectura de este documento, por medio de tu decisión de obedecer los principios que están aquí. Este es el fin para la aplicación práctica de la Escritura a tu vida. Este es uno de los tantos y tantos y tantos propósitos que de manera práctica puedes aplicar leyendo asiduamente la palabra de Dios. Y volvemos al punto una vez más. Jesucristo no estableció una religión, sino una relación. ¿Y cómo te relacionas con alguien? Pues hablando con Él. Con cartitas, con llamadas, con notitas. El día con día en comunión va haciendo más sólida esa relación. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer contigo. Escucha, declara, cree y obedece en la repetición de la oración que mi esposa va a hacer para que tú el día de hoy nazcas de nuevo por el Espíritu. Y nosotros sabemos, por lo que dice la palabra, que naces de nuevo cuando tú crees en Jesucristo, en su sacrificio, cuando tú crees que Él es el Hijo de Dios. Así que si usted cree y se lo confiesa y le pide perdón por sus pecados, puede hacer esta oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, reconozco mis pecados, te pido que me perdones, me arrepiento de ellos, recibo tu perdón. Te abro mi corazón y te pido que entres, Señor Jesús, a Él, que me sanes, que me salves. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que me hagas una nueva persona, una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén. Puesto que todo es por fe y para fe, la acción de confesar y repetir esta oración te lleva a una posición nueva en Cristo. Tú eres hijo de Dios, lavado por la preciosa sangre que Él derramó en la cruz, con el objetivo no solamente de perdonar tus pecados, sino empezar a edificar un nuevo estilo de vida abundante en tu existencia. Nosotros estamos muy contentos de que hayas hecho esta oración y te esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios los bendiga. Gracias por ver este capítulo. Te invitamos a darle clic y suscribirte, a activar las notificaciones Y aquí tenemos algunas sugerencias de video y compártelo con tus amigos.